Bueno, aquí estamos en Mientras no tengamos rostro con nuestro primer invitado, que es el licenciado en filosofía, Hugo Brandi, doctor en filosofía, Doctor en aparte, filosofía. por la Universidad Nacional de Cuyo, Ujú. en algo relacionado a la estética, ¿puede ser? Sí, 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 sobre la belleza en Tomás de Aquino. La belleza en Tomás de Aquino. Ujú. Aparte, profesor titular de 2 cátedras de la Facultad de Filosofía, Ujú. director de la carrera, Director de la ¿entendí carrera. bien? Sí, por ahora, sí. Por ahora. Sí. ¿Y qué materias das? Bueno, ahí tengo, trabajo en estética, que es mi carrera, mi materia de base, mi cátedra de base, y estoy en historia de la filosofía antigua, ¿no? Y bueno, me permiten colaborar porque me gusta mucho y porque el titular así lo permite, y le agradezco, en historia de filosofía medieval, que, bueno, ahí fue mi tesis, digamos, ¿no? En Tomás de Aquino. Claro. Pero sí, sí, trabajo ahí, estoy muy contento, la verdad que sí. 2 palabras sobre algo de la tesis que quieras decir de cómo... Y las tesis son básicamente aburridas, es decir, claro, no están escritas para el público en general de ninguna manera. Hay casos de intento de suicidio, pasando la página 3, 4, así que no lo recomendaría, mucho menos en el caso de la mía. Pero digamos, tiene que ver con una explicación tan solo de una pequeña frase de Santo Tomás. Es decir, son 300 páginas para explicar una pequeña frase, lo cual uno empieza a sospechar si el que la escribe es una persona, Sí, digamos, en sí, sus sí. cabales, ¿no? Pero lo que intenta explicar esa tesis es cómo Tomás caracteriza la belleza. Santo Tomás usa una frase muy cortita que es que visa placent en latín, que significa las cosas que al ser vistas agradan o producen gozo. Y esa expresión, dicha así en el aire, parece nada, pero bueno, tiene un contexto muy grande metafísico en Tomás, en el siglo XIII y a su vez en la filosofía precedente, San Agustín y Platón particularmente. Con lo cual, bueno, es un estudio sobre eso, Que ¿no? explica las 300 hojas Claro, dedicadas a eso. claro, claro. Justifica, digamos, de alguna manera El el tiempo... excesivo y desmesurado gasto de papel y tinta, pero bueno, qué sé yo, o sea, no. Está Pero bueno, bueno, o sea, y se va a relacionar un poquito con algún tema que tocaremos más adelante. esperemos que sí, Eh, que sirva al menos para eso, sí, y que pueda ser agradable escuchar. bueno, gracias por venir, Hugo, No, gracias a bienvenido. ustedes. Esta vez te hemos traído para charlar de El Principito, Sí, 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 esta sí. obra tan leída. Así que quizás para arrancar, Sí. podrías contarnos un poquito, bueno, tu primer contacto Sí, con este cuento. sí, yo quiero hacer una aclaración para empezar. Lo comentábamos en off y me parece importante. Yo soy, bien dijiste, profesor de filosofía. No soy un especialista en letras ni soy un especialista en El Principito. Soy un lector que ha gozado mucho con Saint-Exupéry, que ha tenido los dos momentos, del odio y el amor, ¿sí? Ya voy a explicar lo del odio enseguida. Pero quiero cubrirme primero. Nota bene. Nota bene, ¿sí? Al inicio, que no soy un estudioso de Antoine de Saint-Exupéry, solo soy un ferviente lector de Antoine de Saint-Exupéry. He leído varias obras y uno podría decir, bueno, ¿y qué te autoriza a decir las cosas que van a tener que ustedes escuchar si permanecen y perseveran en esta digo, en este... Si, En este rato de... si pasamos la página número 3. Claro, exacto, estoy medio trabado, mil disculpas. Bueno, lo único que me autoriza es compartir un horizonte de comprensión con Saint-Exupéry. Es decir, él tiene una formación muy particular, una formación tradicional. Yo me he preocupado de hacerme cargo de esa formación tradicional y es en ese sentido que tenemos un horizonte común que me permite a mí hacer algunas observaciones sobre lo que él va diciendo, ¿no? A ver, vamos a ir escuchando algunas interpretaciones que probablemente muchos no estén de acuerdo, no pasa nada, no son definitivas, esto no es dogmático, pero lo cierto es que ¿qué me autoriza o qué nos autoriza a nosotros a decir, bueno, de este autor me parece que está diciendo esto? Bueno, justamente el compartir ese horizonte intelectual de formación, ¿no? Creo que la primera hoja del Principito un poco abre a eso cuando te habla de la boa y del sombrero. Claro, Está diciendo la clave de este libro es simbólico, jugá vos ahí. exactamente. Y por otro lado, dándote un Claro, poco la derecha en esto de la formación y este horizonte común que sí, ves, creo que es lo del adagio latino este que dice simili similia solvuntur, como sí, lo sí, sí. similar disuelve lo similar. Sí, sí, O sí. te permite a vos que notás una formación en común con este escritor, este autor, Claro,
quizás asimilarlo. Sí. Hay una connaturalidad, que más allá del símbolo, esa connaturalidad permite la traducción del símbolo a este lenguaje de fondo que dio origen al símbolo. O sea, el símbolo nace en este horizonte. Saint-Exupéry elige estas figuras, ¿no? Figura que todos sabemos que es medio complicada por el hecho de que en general se ha pensado que es un texto para niños, ¿no? Yo me sigo cruzando con mucha gente que dice, ay, sí, yo se lo di a leer a mis hijos cuando tenían 8 años. Mal hecho. Ahí te lo cruzaste vos y por eso lo odiaste. Claro, mal fue hecho. Ese primer encuentro? Ahí está el odio. Claro, fue una catástrofe. Ese es el odio que decía recién. Claro, para mí fue una catástrofe. O sea, recuerdo las imágenes que Saint-Exupéry presentaba. Mi madre a los 8 años me lo trajo como un texto para niños. Yo miré los dibujitos, me parecieron hasta sosos y tontos. Decir, vamos adelante, mamá. No te lo voy a leer. Mi mamá insistidora, ¿no es cierto? Me lo leyó, qué sé yo. Para mí fue una tortura. Mi madre, incluso cuando apareció una película muy mala, por supuesto, de aquella época, me llevó a verla. Fue la culminación del dolor. O sea, realmente no me parecía. No. El Principito y la tarta de acelga a la par. Estaban a la par, digamos, ¿no es cierto? Que hasta hubiera preferido comer la tarta de acelga, mirá lo que estoy diciendo, ¿no? A qué extremos llegamos. Pero bueno, claro, en esa situación, para mí el Principito pasó sin pena ni gloria a esa edad y agradecí que mi madre hubiera finalmente desistido de seguirme insistiendo con el tema. Sí, perdón, y esa película que decís, no es, entiendo que hace poco salió una... Ha salido una, no la he visto, no te podría decir qué tal es. Okay. O sea que es una vieja, todo peor la sí, experiencia. por eso, muy mala, planos muy largos, ¿viste? Así, qué sé yo, un cine muy particular, digamos, ¿no? O sea, totalmente francesa, alternativo, probablemente francés, alternativo, o sea, complejo, digamos. O sea, hoy día nadie toleraría, insisto, 5 minutos de una película así. Claro. Bueno, así fue mi pésima experiencia con Antoine de Saint-Exupéry. Muchos años, les contaba recién, muchos años después, ya estudiando filosofía en la facultad, es que tomo, una anécdota tonta, pero digo, mi esposa, en ese momento no estábamos casados todavía, me dice, conseguí unas entradas que se ofrecían en el shopping. Había que llevar un elemento no perecedero, esto es muy viejo, y entregándole el elemento no perecedero te daban las entradas. Entonces me advierte, como sabe que somos los varones, me dice, anda temprano porque va a haber mucha gente. Entonces, firme ahí temprano, fuime temprano, 9 de la mañana, estaba ahí, estaba solo y ahí advertí con tristeza de que el shopping abre a las 11 de la mañana. Entonces yo tenía por delante 2 horas que tenía que estar haciendo nada, ¿no? Para un tipo ansioso como yo era un desperdicio de tiempo enorme. Claro. Entonces digo, ¿qué hago? Por supuesto que la gente del shopping, ¿no es cierto?, me marcaba el cartel, ahí me decía que era las 9 de la mañana. Vuelva más tarde, yo con el tarro de leche en la mano, bueno, qué sé yo. Bueno. Entonces, que no son 2 horas de hoy, que capaz 2 horas de hoy con el celular te las pasabas como... Claro, eran 2 horas de estar sí, mirando el cartel. O sea, claro. Y ven gente pasar y que notaba que yo había llegado muy temprano y que era el único marciano que no sabía que era así. En esa situación entonces me doy cuenta que el BEA, el supermercado, perdón, dije una marca, no sé si se puede, un supermercado un pip ahí. Claro, muy conocido, estaba ahí abierto. Entonces, digo, entre nada acá y recorrer las góndolas viendo el precio del tomate, el poroto y la lenteja, voy para hacer eso. Suena una actividad apasionante. Apasionante. O sea, aparte, era erradicado esa situación en la cual parecía el tarambana del año. Entonces, claro, voy a entrar al supermercado en cuestión, por supuesto con un tarro de leche en la mano. El guardia me detiene, me dice, ¿qué es lo que va a hacer usted? O sea, esto regularmente se saca dentro del supermercado y se paga por él, no se ingresa. Así no se juega. Claro, me explicó las reglas, yo le dije que las conocía. Pero bueno, le digo, mira, simplemente pongámoslo en una bolsa, no hay problema. Así precintado, yo entro a pasear. No tengo otra justificación, ¿no? No le conté la otra historia para evitar máximas humillaciones. Lo cierto es que ingreso, y apenas ingreso había uno de esos anaqueles, esos giratorios que ustedes habrán conocido, donde hay árboles, parecen árboles. Hay libros claro. Girando, ¿no? Son libritos de estos que es amor apasionado, claro, ojalá fuera orgullo, sí, no, son otro tipo de literatura. Entonces cuando veo, sigue girando y aparece el Principito. En ese momento fue un patadón al hígado por una cuestión, digamos, de malas experiencias previas. De todos modos, supero eso por una cuestión de, la infancia. Tomo el texto, lo abro y cuando lo abro, justo cae en el contador de estrellas. Yo en ese momento estaba por rendir filosofía moderna
cuando digo el contador de estrellas, digo, uy, qué interesante, lo empiezo a leer. Claro, entonces todas las imágenes y todos los conceptos de Kant, de cómo explica, ¿no es cierto?, el número, la inexistencia del número, todo esto, no, ustedes no se hagan problema, el fenómeno, todas estas cuestiones, cuando lo veo, pues esto es Kant, o sea, pero es Kant, recontra Kant. Entonces doy vuelta a la página y estaba el texto del trabajador, el tipo, claro, sumergido en el trabajo, pero esta es mi vida cotidiana. Entonces empecé a leer, cuando quise ver, ya había pasado 1 hora y media, estaba terminando el libro, ¿no es cierto? El guardia me miraba como diciendo, lo va a comprar, no sé, Claro. deja el tarro de leche, se lleva el libro, ¿qué va a hacer? Entonces, bueno, y ahí volví. Ahí la verdad que me di cuenta que era un texto para, digo, de vuelta, compartir este horizonte de formación. Cuando está ese horizonte, el libro es sumamente significativo. Empiezan a explotar las imágenes. Ahora, si uno no tiene ese horizonte, bueno, le queda muy pobre el texto, ¿no? Claro. Y ahí estamos con lo de los niños y los adultos, que parece ser como Claro. la página inicial arranca con esa dedicatoria a su amigo. Al niño que fue. Al Leon niño que Werth. fue, Leon Werth, ¿no? Sí, muy, muy bonito eso. Les contaba también en off cómo Leon Werth fue su amigo, digamos, no fue uno de sus grandes amigos. Cuando fallece Saint-Exupéry, bueno, que piensan que falleció, pues no volvió el avión. Hace relativamente poco se ha encontrado el avión y hay datos de que dicen que sí, que era él, que fue él el que cayó allí. Él escribe un libro y el capítulo 1 es a mi querido amigo, así empieza, y empieza diciendo, yo no sé si fue un gran escritor, no sé si fue, solo puedo decir con todo mi corazón que era un gran amigo. Y sí, lo que quiero dejar claro es que era un gran amigo, ¿no? Y así arranca el texto, es bastante conmovedor, ¿no? Pero claro, él le escribe este texto y se lo dedica a Leon Werth. Y cuando mi madre y mucha gente abre la dedicatoria, entienden esa dedicatoria, claro, que es para los niños. O sea, para el niño que hay en él, qué sé yo. Y inmediatamente piensa que la categoría de niño es una categoría etaria. Claro. Es decir, hasta los 8. Hasta los 11 años, claro, o 12. Claro. 8, 9, y ahí está. Después pierde sentido el texto. Claro. No entiende que no es una categoría etaria, sino que es una categoría de vinculación con lo real o no. Son muy distintos. El adulto es aquel que ha asumido una estructura de pensamiento para el cual ya no hay sorpresas. La realidad le parece que la ha terminado de asir, que la tiene, que la maneja, que la resuelve. Y como ya no tiene sorpresas, es simplemente, como aparece en uno de los capítulos, andar en el tren de un lado para otro, indistintamente, porque la vida no tiene sentido. O sea, una vez que yo descubrí lo que en principio me parecía maravilloso, insisto, estoy pensando en categorías de cómo se mueven los chicos, que uno les entrega, no sé, un juguete y lo abren y lo desarman. Los varones somos muy afectos a desarmar los juguetes, ¿no? Bueno, eso, más allá que los padres no estemos de acuerdo de ninguna manera que acontezca, mucho menos las madres, lo cierto es que hay en el fondo un deseo del conocimiento de la causa, es decir, ¿por qué esto es así? ¿No? Claro. Está bien, eso yo les dije a mi hijo, no, lo desarman y no le compro otra cosa y chao. Lo rompieron, por supuesto, eso nada los detuvo. Pero en el fondo es ese deseo de conocer de la causa, es decir, la sorpresa, es decir, ¿por qué? Pero claro, parecería ser que ese por qué termina en, esta es la causa. Y cuando se descubre la causa, lejos de gozar en la causa, el adulto dice, si ya lo entendí, ya lo tengo, claro, ya lo manejo, lo administro. Como algo útil, digamos, un manejo de la realidad sería más. Claro, de alguna manera dejo de ser alguien que está sorprendido por una realidad que entiendo que es superior a mí, generada por alguien superior a mí, y pasa a ser una cosa que yo administro. Uh-huh. Ejemplo arquetípico, el contador de estrellas. ¿No? Tal cual. O sea, ¿qué es una estrella? La pregunta sistemática del Principito. ¿Pero qué son esas cositas? Son cosas que brillan arriba en el cielo. ¿Pero y qué es eso? Después de 3, 4 preguntas recién le responden. Eso que llaman estrellas. ¿No? Que para el Principito era tan importante eso que era, o sea, la realidad, perdón por la palabrota, ontológica, es decir, lo que la cosa es, era más importante que la transformación de esa realidad en una cantidad matemática, uh-huh, que era posible. Es tremenda esa escena porque él básicamente se dedica a hacer finanzas, las trae a un papel, a una hoja de papel, las deposita como en el banco. Exactamente. Y ya las tiene. Y cree que... Y para comprar más estrellas. Claro, exactamente. Es circular, un ¿no? círculo vicioso, claro, en donde él lo que busca es bajar a aquello que
no le interesa mucho de verdad qué es, sino simplemente tener en una hoja de papel, Claro. de papel valor, diríamos hoy, Exactamente. a nivel financiero, que Exactamente. después le permita retirarla con intereses probablemente. Claro. Pero a eso le da la sensación de tenerlo. Claro. Claro. ¿Ah? Hay un profesor mío muy inteligente, decía, en algún momento de la historia los hombres empezaron a dejar de pensar en el kilo de harina y empezaron a pensar en los 1.000 pesos que sale. Es decir, cuando pasamos de tener por más real el valor representativo que la cosa misma, ¿no? Sí. Por ejemplo. Ujú. Pero claro, el valor representativo es administrable. La cosa misma se resiste. Claro. ¿Por qué? Porque la harina se echa a perder. Claro. La tengo que consumir. Esto otro no, esto yo lo conservo, ¿no? Entonces lo administro porque esto lo equiparo a 2 gallinas, ¿no? O a 3 maples. Bueno, hoy día un solo maple. Bueno, por 1.000 pesos no, porque son 2 huevos. Pero, ¿me entiendes? O sea que la actitud del adulto en este caso sería aquella que, lejos de buscar conocer en profundidad las cosas, se hace una caricatura disfrazada de, puede ser, no sé, cantidad, Sí. aspecto, Claro. se la mete en el bolsillo, la puede manejar, la puede maniobrar, Sí. y con eso cree que conoce a la cosa. en Claro, definitiva. exactamente. Y si hay algo más, no me importa, queda fuera de mis posibilidades de comprensión, esto es bien moderno. Yo lo que puedo entender es esto y hasta suena honesto. Sí, bueno, lo que yo entiendo es esto, bueno, vivamos con esto. Claro, que yo suena como entiendo. una cuestión humilde. Bueno, lo otro me queda grande, entonces... Exactamente, ¿no? Y entonces, perdón, volviendo, estas categorías que están Sí. en el libro de niño y adulto no serían una cuestión de edad, sino de una forma de ver la vida, la realidad. De posicionarse frente a la realidad, exactamente, ¿no? En contraposición, yo creo que el pasaje donde queda muy claro allí eso es el tema del guardagujas. El guardagujas. Ahí se ven las dos miradas. Por un lado está el guardagujas, que es una persona completamente sosa, que ha perdido el gusto por la vida. O sea, él administra a izquierda y derecha. Uh-huh. Digo que esto, izquierda y derecha, uno podría decir, claro, una cuestión política. No es tanto eso, es la oposición radical sin sentido. Sí. Es decir, donde ya no hay una realidad que diga, bueno, tiene sentido la vida en este sentido. A ver, no es lo mismo izquierda que derecha, no es lo mismo arriba que abajo. ¿No? Justamente es la pérdida de eso. Claro, y el tren que va hacia una dirección y después vuelve, y los adultos bostezan y se aburren. Se aburren allá adentro. Es decir, y todo eso condimentado con un factor que para nosotros ha explotado hoy día. Imagínate cuando Saint-Exupéry lo dice, que es el tema de la velocidad. Es decir, la velocidad como un condimento para evitar pensar, justamente. Claro. Evitar detenerse. Claro, porque el que se detiene piensa, y el que piensa se da cuenta. Claro. O al menos siente o empieza a experimentar o advierte intelectualmente que hay algo que no funciona. Sí, empieza a buscar. Entra al supermercado y mira que hay en la góndola los libritos. Exactamente. O sea, en vez de manotear el celular y ver 355 reels sobre cosas que no me interesan, pero que a la velocidad que vamos andando, el tipo piensa. O saca un libro, por ejemplo, y lee. Y ahí es donde podríamos decir que el tipo se parece más al niño del tren. Claro. Quien digamos, no estuviera o no hubiera entrado en esta lógica perversa del ir para un lado para otro, veloces, con la promesa de encontrar algo que no lo encuentro y me vuelvo a aburrir. Entonces lo que me queda es ir en el tren. Es la imagen de la vida humana, ¿no es cierto? El tren. O sea, ¿qué hacen adentro? Duermen y bostezan. Ahora, los únicos que miran hacia afuera, es decir, que entienden que hay algo más allá de la misma vida aburrida del tren, son los niños. Llama la atención esa expresión que nosotros como chicos lo hemos visto, quizás ustedes no tanto, porque ya las cosas se compran por Mercado Libre, pero otra marca, bien, perdón. Por internet tendría que haber dicho el profesor. Pero si pegan sus narices contra el vidrio yo me acuerdo haber ido a las jugueterías y estar así con mi hermano y con mis amigos viendo los juguetes, porque es la expresión del deseo, es la tensión hacia trascender de ese lugar que estás, exacto, que es un objeto exacto, porque lo importante está del otro lado, no está acá, no está dentro del tren. No está dentro del tren. Uh-huh. Esa actitud es una actitud muy sana. Es la actitud que está abierta a algo mucho más grande y que está dispuesta a ser sorprendida por eso. Claro, que pasan cosas afuera de la vida aburrida, digamos. Exactamente. Como vas en el auto y jugabas que las gotas de la lluvia hacían una carrerita en la ventana. Por ejemplo. Y es algo que está pasando externo a este momento, que es algo rutinario. Estamos yendo al colegio a la mañana. Exacto.
En la capacidad de asombro también. Claro. Justamente, es sacar la mano, ¿no es cierto?, cuando vas en la ruta y vas jugando, ¿no es cierto?, que decías la otra vez. Y eso, sí, parece una tontera de niño. Está bien, no estoy diciendo que no lo sea. Pero quiere decir que estoy viendo otra realidad. Claro. O estoy abierto a que haya algo más en ese... Exactamente. Entonces un adulto vería como qué pavo lo que está haciendo. Exactamente, vamos a cerrar los vidrios que vamos a poner aire acondicionado. O sea, chau, listo, deja de bromar. El adulto resolvería de esa manera. Es decir, es un mundo que está cerrado, comprendido y que en lo que queda es simplemente cumplir un rol, transitarlo sin dignificarlo. O sea, porque... Me quedo con la imagen también del comerciante que está justo, creo que consecuente a ese relato del guardagujas, que habla de este hombre que le dice al principito... bueno, le habla del tiempo que se podría ahorrar. El comerciante de píldoras, claro, para ahorrar el tiempo. Con las píldoras, claro. que se va a ahorrar 53 minutos a lo largo de creo que un año. No, una semana. Una semana ahorraría 53 minutos. 53 minutos, lo cual me parece fantástico. Fantástico. Y está esta noción del tiempo como proyección al futuro. Siempre. Estoy pensando qué hacer con mi tiempo para ahorrarlo para el futuro. Claro. Para algo que no sabemos qué, pero en algún momento, no sé, supongo que lo usaré, mientras que por ahí la visión del principito es el presente. Aprovechar el instante, el momento. Claro, sí, el tema del presente, eso es terrible. A ver, esto tiene efectos psicológicos que nosotros hoy día estamos viendo, esto que llamamos ansiedad, la cantidad de terapias que van apareciendo, muchas de ellas, como el full mindfulness, que es justamente de una bandera roja para decir, guarda. Hay una preocupación hacia el futuro, o sobre todo hacia el futuro en ese caso, que va generando esta ansiedad que nos trae la cantidad de depresiones que tenemos hoy día, por ejemplo. O sea, que haya casos o tantos casos de adolescentes con ansiedad, increíble, ¿entiendes? Sí. O sea, no parece... Tendría que estar despreocupado, ajeno... Claro. Ajeno a cargas que son más propias de un adulto que dicen, che, no llegamos a fin de mes, lo cual es real, es otra cosa. Porque un pibe que tiene un celular en su mano, tiene que comer, le va razonablemente bien en su círculo de amistades, ¿por qué tendría este tipo de problemas? Claro, sin embargo aparecen como hábitos, o sea, se van instalando como hábitos, ¿no? Y es en el caso del vendedor de píldoras que trajiste y te agradezco, es muy interesante la respuesta final del Principito. Si yo tuviera 53 minutos en mi vida por semana para ahorrarlos, los gastaría yendo caminando hasta un pozo para tomar agua. Es decir, al aljibe, al famoso aljibe. Es decir, hay cosas que merecen ser hechas en la vida y que el tiempo puesto en ellas no es gastarlo, es dignificarlo. Y aprender a detenerse en este concepto me parece interesantísimo de estar en lo que haces y vivir el momento, el instante. Ese instante, porque, a ver, esto lo sabemos todos, ¿no? Lo único que existe es el instante. Claro. El ser está allí, el ser en cuanto tal. El futuro uno puede tener cierta posibilidad de predecirlo hasta cierto punto, ¿no es cierto? Yo espero que al salir de acá mi auto esté en la puerta, si no tengo ganas, me gustaría mucho. No hacemos cargo tampoco. No, ya lo sé, afortunadamente el seguro está pagado, eso también quiero que quede grabado, pero... Sin la marca del seguro, por favor. No, esta vez no lo voy a decir, pero... claro, uno tiene cierta posibilidad de predicción, pero hasta ahí nomás, porque uno nunca... no sabemos qué va a pasar. Lo que está pasando es el ahora. En el ahora estamos concentrados todos para poner de manifiesto lo que dice este texto. Bueno, eso es vivir en la realidad, eso es terapéutico, eso es absolutamente terapéutico. El futuro, no sé si se han dado cuenta en sus vidas psicológicas, justamente lo puedo programar imaginativamente, pero no tengo control sobre él. Y eso me angustia cuando no tengo control sobre algo. Por eso dice Luis, el pasado y el futuro son del diablo, o algo parecido. De alguna manera es donde puede tener un influjo. Puede cargar, digamos, la ansiedad del futuro o puede potenciar los dolores del pasado, ¿no? Claro. A nivel imaginativo, ¿no? Me hace acordar todo esto que estamos charlando a la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Como Carpe Diem les insiste con las preocupaciones del futuro y responsabilidades. A cada día le va a estar su afán y y acá. El Carpe Diem es muy importante, no quizás como se lo ha visto en algunas situaciones, como decir, a ver, es un poco lo que cita San Pablo, lo que dice San Pablo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No es esa la idea. Ese Carpe Diem tiene que ver con una dignificación del hombre, es decir,
Aprovecha el día en el sentido que yo tengo la responsabilidad de ser un hombre íntegro, completo, acabado, porque no he nacido acabado. Claro. Todas mis falencias, mis errores, mis faltas graves, morales, las que fueren, son algo que me dice, guarda, no sos un ser perfecto. Claro. Entonces, ahí sí tengo que vivir el presente, ¿no? Es como las dietas, ¿no? Es decir, no, el lunes empiezo una dieta, no, después el martes empiezo la dieta, no, después el miércoles empiezo. Yo puedo posponer eso, ¿sí? Pero hasta que yo no me hago cargo y lo traigo al presente, no lo mantengo en el futuro, ¿no? Que me genera angustia porque nunca empiezo, claro, a su vez, sino que lo traigo al presente y lo resuelvo, eso significa hay un momento de crecimiento. Ahí sí, ahí me hice cargo de mí mismo, ¿se entiende? Y volviendo por ahí al sentido profundo de lo que vos dirías que es la esencia del Principito, sí. ¿Qué se te ocurre, digamos, como principio rector para poder... por lo menos tu lectura? Sí. Gracias por recordarlo. Es una lectura que se propone nada más. Yo creo que es, por un lado, entender estas categorías de niño y adulto, primero que nada. Ahora, sobre esas categorías de niño y adulto, ver lo que producen las categorías de adulto y lo que producen las categorías de niño. Las categorías de adulto van generando un montón de, voy a usar una palabra, no es marca, sino que es morfina, es decir, modos de evadir este hecho de mi responsabilidad de ser lo que debo ser. ¿Cuáles son esas formas de evasión? Bueno, todos los asteroides que se cruza él cuando va yendo hacia la Tierra. Son justamente, la figura del asteroide, hablábamos la otra vez, es muy interesante porque es el que no tiene una órbita centrada en algo. Va a la deriva. Va a la deriva. Claro. Yo puedo decir, bueno, va a ser un recorrido así, qué sé yo, eso es cierto, pero al menos cuando él lo describe, él usa en ese sentido el término. No tiene un eje, no tiene un centro. Y entonces, claro, al no tener un centro, tapa, digamos, esa ausencia, voy a cambiar la palabra centro por sentido, y ahí nos vamos aproximando a tu pregunta, cambia ese sentido por algo que no es el sentido. Por ejemplo, el bebedor. Imagen de la persona que ha decidido que la vida es placer, placer y placer, como se pueda. Está borracho, o sea, vive fuera de la realidad. Él mismo tiene vergüenza. Es lo que todos podemos suscribir. Sí, experimentamos. Claro, cuando tocamos el fondo del placer, cuando comimos 5 docenas de empanadas, ¿no es cierto?, que nos gustaron, al otro día nos mencionan el trigo nada más con el cual se hace la harina, que es para la masa de la empanada, ya nos descomponemos. Es decir, y eso es justamente lo que produce la apuesta al placer sensible, ¿no es cierto? Él mismo, el bebedor dice, ¿bebes? ¿Para qué bebes? Le pregunta al Principito. Para olvidar que bebo. ¿Ah? O sea, hay un círculo cerrado allí que no tiene salida. Claro. El rey, o sea, el que ha dicho no, el poder. ¿No? Otra forma de evasión. Por favor, le suplica que por favor... Sí, es increíble eso. Porque necesita experimentar el poder. Bueno, eso también es muy llamativo. El caso, bueno, ahí está el caso del contador de estrellas, otra forma, o si no, la evasión más común y en muchos casos obligada, que es la del trabajador. El farolero. ¿No? El farolero que dice cuando yo, digo, no cuando yo, sino cuando hace mucho tiempo, yo podía perfectamente tener mi jornada laboral y descansar. Prendía el farol, descansaba y apagaba. Hoy día el mundo se ha achicado, de vuelta a la imagen de que lo que debería estar rigiendo todo se ha contraído, ya no hay sentido, de vuelta a la misma palabra, con lo cual mi mundo gira sin sentido, al tontas y locas, no tengo tiempo para descansar. Claro. ¿No? Y es una imagen fuertísima del hombre contemporáneo como su mundo realmente se va haciendo cada vez más chico. Más chico. Bueno, de hecho, hoy lo tenemos por ahí, uno se siente atrapado en la pantalla del celular por una cuestión de la adicción que genera. Tu mundo se va haciendo real y verdaderamente mucho más chico. Sí. Es esa imagen la pregunta que yo le hago a mis estudiantes, ¿qué hacen con su tiempo libre? O sea, realmente. Claro. Tienen mucho tiempo libre mis estudiantes. ¿Cuántas horas están viendo el celular? ¿Cuántos reels consumen? ¿Cuántos videos consumen? ¿Cuántos libros han leído? Bueno, eso habla, digamos, de un mundo muy chiquito. Es decir, que cuando me encuentro solo, manoteo celular. No tengo, he generado ese hábito, yo soy culpable, digamos, ¿no?
son las delicias turcas claro, pero bueno, voy para este lado. Es decir, no digo, no voy a mirar el celular, voy a, qué sé yo, ver cómo está la montaña, no sé, miraré el cielo, caminaré. No. Sí. Esos momentos en los cuales tengo tiempo, los 53 minutos, no voy a estar aljibe. O sea, los quiero... Me quedo en el mundo cerradito. En un mundo cerrado, ¿no? Y también apunta, me parece, a la relación que hay entre lo laboral y las personas, particularmente el caso del farolero, Sí. cómo plantea el tema del descanso. Claro, porque, bueno, ese es otro problema nuestro. Nosotros pensamos en las vacaciones como oportunidad, cito, cargar las pilas para seguir trabajando. Eso es, perdón, no. O sea, no. Es decir, el sentido de la vida no es el trabajo. Tal cual. Es el reposo. Es decir, ¿qué esperamos a lo largo del tiempo? Por eso nos jubilamos. O sea, no porque seamos inútiles, no, porque el sentido es ese. Y por eso se llama jubilación, porque es un jubileo. Es alegría. Debería serlo. En el imaginario colectivo me parece que es una de las ideas más instaladas de que vos, en realidad, te vas de vacaciones justamente para cargar pilas y volver, en el que el evento principal es el trabajo. Claro. Y la anécdota es, necesito esto porque simplemente fisiológicamente no puedo laburar. No puedo rendir más. Claro. Entonces estoy fallándole al trabajo. En definitiva es para volver a ser más productivo y rendir. Exactamente. Pasa que está muy instalado porque lo hacemos también todos los días. Las vacaciones son en el verano. Pero después el fin de semana llega para recargarse y empezar el lunes de nuevo. La noche para dormir y la mañana siguiente empezar de nuevo. Sí. Claro, está viciado. El principio, pero yo creo que está retirado. O sea, ya no hay sentido. Sí, se trabaja. ¿Para qué? Para hacer dinero, ¿para qué? Para gastarlo en cosas, y esas cosas que hacemos las consumimos y las tiramos y seguimos trabajando para... La verdad que es una lógica bastante perversa, ¿no? Y en el mundo clásico desde donde escribe Saint-Exupéry o El Principito, ¿dónde está el gozo o la finalidad del trabajo? Bueno, el tema... no, y justamente en el descanso. En el descanso. Pero descanso no entendido... Claro, pero no el descanso entendido como quien corre una carrera y para un rato a tomar un poco de agua para seguir corriendo. Sino que significa que se ha alcanzado un estado de perfección en el cual se goza. Es decir, yo trabajo y me privo... Como en una dieta, yo me privo de ciertas cosas para reposar en un adelgazamiento, ¿no es cierto? Claro. No sé, cuando estoy de novio, estoy con mi novia y nos conservamos como novios pensando en el reposo final del matrimonio. O sea, el noviazgo no tiene sentido en sí, sino por otra cosa. Es un estado transitorio. El trabajo tiene esa característica. Entonces el descanso sería el premio, digamos, del trabajo. Exacto. Porque yo puedo llegar, si yo he trabajado bien, y cuando digo bien no digo mucho, no digo, sino... Si he trabajado bien, si ese trabajo ha significado para mí un estado de perfeccionamiento, cuando llega el momento del descanso tendría que gozarlo. ¿Por qué? Porque tengo las condiciones, he generado las condiciones necesarias para poder gozar del silencio, descanso, reposo. Me parece que es justo la descripción del Principito y el aviador caminando por el desierto, sufriendo la sed, cansados, etcétera, como encuentran el pozo, y es una experiencia de contemplación, prácticamente. Justamente. De ocio. Claro. Ocio bien entendido, ¿no? Exacto, porque toda la lógica de Saint-Exupéry, llevándolo incluso en sus brazos, al menos al principio no tanto, después cuando lo lleva en sus brazos ahí cambia mucho, pero lo cierto es que cuando él tiene que empezar ese camino, es un camino en medio de la noche para buscar agua en un pozo que no saben dónde está. A ver, ese fin para el Principito es real, que es el pozo. Dicho de otra manera, el sentido de la existencia es real, existe. Ahora, hay que trabajar para eso, pero el trabajo en sí solo cobra sentido por el pozo. ¿Cuál es el sentido del Principito? Bueno... Perdón, última antes de cerrar el tema, que también quería decir que quizás, como decíamos que está muy instalada esta idea, es muy disruptivo decir que trabajamos para descansar. Claro. Suena mal hoy día. Suena mal, claro. porque te diría, bueno, para eso medio planero parece. No trabajemos, si lo que queremos es descansar, no trabajemos, descansemos directamente. No. Y ahí hay una experiencia que yo la he tenido de adolescente con mucho tiempo libre, que decís, eso no es descanso, porque vos estás tirado sin hacer nada, que es supuestamente el objetivo final, y no estás bien.
Porque falta esto, que ese descanso sea un premio del trabajo realizado. Que sea un reposo en estado de plenitud. A ver, mis hijos me han regalado varias veces un ejemplo, este es uno de ellos, que es cuando te cortan el pasto, cosa que para un padre es maravilloso. Que cobren lo que quieran, no pasa nada, pero por lo menos no lo tengo que hacer yo. Y te cuidan las herramientas porque son tus hijos, ¿viste? ¿No? Entonces, buenísimo, cortan el pasto. Ahora, cuando terminan de cortar el pasto, yo los veo que guardan todas las cosas, porque estoy yo atrás para que las guarden, pero después se sientan a ver. Claro. A ver el pasto cortado. Lo que hicieron, claro. Y vieron que era bueno. Exactamente. Y que más allá de que sea completamente transitorio, porque el pasto seguirá con su terca voluntad de crecer, ¿no es cierto?, desparejo, lo mismo, ese momento valió la pena. Ese es el momento de descanso, en el sentido de reposo en la contemplación del bien alcanzado. Solo así se puede entender, trabajamos para descansar. Es solo así se puede entender. ¿Por qué? Porque ese pasto cortado que él viene y le dice, llaman a la madre y dice, mira mamá, ¿viste cómo quedó el pasto? Es un signo de su perfección. ¿Me entiendes? Es decir, en vez de tirarse en la cama a seguir viendo reels, se levantó, buscó la nafta, prendió la máquina, se peleó, corrió los muebles, todo lo que hay en el jardín. Calor, 40 grados. Claro, cortó, lo terminó y quedó todo bien. Bueno, ese es el reposo. Bueno, siempre cuento también, perdón, es muy autorreferencial, pero yo me acuerdo cuando yo me recibo, que di bastante vueltas para recibirme, pero cuando me recibo finalmente de profesor de filosofía, mi madre va a la entrega de diplomas, qué sé yo, como todas las mamás, por eso muy orgullosas. Entonces termina la cuestión, me dieron 2 o 3 cositas más, qué sé yo, mamá no se esperaba, digamos, todo eso, y entonces cuando termina, viene y me abraza, yo le digo, mamá, muchas gracias. Porque la verdad que la que me bancó todo eso. Ella me separa, me mira y me dice, no, gracias a vos. Yo en su momento no entendí por qué gracias a vos. Claro, pero es que yo soy el reposo de ella. Claro. Porque fuiste su trabajo. Claro, exactamente. Claro, fuiste su trabajo y también su realización se realiza en vos. Exactamente, ¿no? Digo, y más allá de que uno pueda decir, no, pero eso psicológicamente es, ella me está dominando. No lo piense así. Claro. Piénselo en términos de plenitud de la madre. O sea, ella se sacrificó, se esforzó, me bancó, me acompañó, me guió, me cacheteó cuando hizo falta. Es decir, todo eso ahí se realiza. Entonces el nene se recibió. Bueno, esos son los estados de descanso. Claro. ¿Cuánto duran? No sé, no importa, no se miden en tiempo, se miden en calidad. Claro. Por eso yo lo sigo contando porque ya de grande lo he entendido, ¿no? Esos momentos de plenitud. Bueno, esos son los que valen la pena. Esos son los grandes momentos humanos. Pero esos momentos no llegan como el viento sonda, sino que hay que trabajar para esos momentos. Ahí es donde el trabajo tiene sentido, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por más que el reposo sea, no sé, si uno tiene la suerte de poder seguir de vacaciones, para mí irme de vacaciones con mis hijos es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí yo, digamos, todo el trabajo del año lo vuelco acá reposamos todo en familia. No hay wifi, no hay nada. Es decir, están un lago, una canoa y nosotros. Nada más. Bueno, entonces hay que conversar, hay que caminar, y son momentos donde se nota si hay trabajo o no hay trabajo. Claro. ¿Me entiendes? Si lo único que quieren hacer es volver a un lugar donde hay wifi, y decir, bueno, vamos mal. Si por el contrario rompemos esa inercia inicial y empezamos a hablar y empezamos a juntarnos a comer todos juntos, y bueno, juntarnos a comer todos juntos, escuchar al profesor universitario. Si vamos a nadar o nos subimos a la canoa, bueno, entonces empieza a haber un ambiente humano para el cual hemos trabajado. Claro. Para el cual hemos trabajado. Y eso pueden ser 7 días, 15, un mes. Para mí tendría que ser 3 meses, pero bueno. A eso me refiero, ¿no? Para eso estamos trabajando. Porque es lo que vale la pena, insisto. No es la cantidad, sino es la intensidad cualitativa. Claro. Que es lo que le pone sal a la vida. Claro. Eso es lo que ha desaparecido en todos estos recorridos que hemos visto. O sea, el pobre trabajador, el contador de estrellas, el borracho, el rey, el geógrafo. Son todas personas el vanidoso, que nos olvidamos, otro caso, ¿no? Lo único que está esperando es el aplauso. Me imagino también que en esta pérdida de sentido que tienen cada uno de estos personajes del libro, está también en parte el camino del Principito, por donde arranca. Y va pasando por estos asteroides que se van haciendo cada vez más chicos y van a la deriva y no tienen una órbita fija y están esclavizados por sus pasiones, por su... no sé, eso. Sí, ganas de formas de eludir la responsabilidad de ser un ser humano. Evasiones, ¿no?
¿Por qué él tiene que iniciar ese viaje? Claro, sí, perdón, me has querido llevar ahí y yo he evadido, digamos, elegantemente eso. Lo que pasa es que él inicia su viaje siendo uno más de ese grupo, de ese montón de los evadidos. Porque él, su rosa, que él no sabe de dónde viene, que muchos dicen que es la imagen de la esposa, que era así, digamos, una mujer difícil, por eso las espinas, ¿no? Es decir, una cosa de difícil acceso. Pero que creo que era argentina encima, la esposa. Sí. ¿Consuelo esa? Me parece que era argentina. Mira. Mis colegas me dirán, no, pero estoy casi seguro que sí. Lo cierto es que la esposa puede ser figura de la esposa. Ahora, como es un símbolo el texto, como queda claro, bien lo dijiste, ¿no? En el comienzo, cuando habla de la boa y etcétera, claro, el elefante, o se entiende metafóricamente, simbólicamente, o no se entiende el texto, ¿no? Entonces, como es una figura simbólica, la rosa es la mujer, porque para el varón es un sentido, o sea, marca a la vida del varón. Decir, bueno, yo sé que esto que voy a decir no es muy del gusto de ciertas facciones, pero el varón tiene que hacerse cargo de la mujer tiene que hacerse cargo del varón. Esto no es una guerra, sino que es una complementación muy particular, muy difícil, que se va puliendo con los años. Pero él tiene que verla. Es decir, ¿qué quiero decir cuando tiene que verla? Si una rosa la tiene adelante. No, es que no la ve. Qué oscuro que sos, como Heráclito, no. Bueno, está, él lo dice encima, ¿no? En un claro. Era muy joven para conocerla. Era muy joven para verla, para entenderla. Y eso no es entender la psicología, sino entender el papel que ocupa en mi existencia como sentido. No es solo la mujer, porque es la mujer y es el sentido último de la existencia. O sea, ¿para qué vivo? Él, ¿qué es lo que ve en la rosa? Todo un montón de cuestiones externas, que es vanidosa, sí, que mentirosa también en un momento. Mentirosa, ¿no es cierto? Que dice lo de que el viento me va a hacer mal, poneme la cúpula. El tigre va a venir a... Claro, exacto, ¿no es cierto? Bueno, probablemente él le parecen todas vanidades y cosas absurdas. Ahora, cuando uno asume el verdadero sentido de la existencia, hay muchas cosas que parecen arbitrarias, ¿sí? Y que hay que hacer porque a posteriori se verifica la bondad de todo eso. A ver, vamos caminando por la calle, se le cae al joven que va delante mío, ¿no es cierto?, un fajo de $337.000 en 2 billetes, ¿no es cierto? Y yo los veo y digo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me dicta internamente mi corazón, decimos nosotros? Es manotea y corre. Claro. ¿Qué parece absurdo en esa situación? Ir y devolver la plata. Ir y devolver la plata. O sea, si yo quiero comprarme un auto, no tengo derecho a tener un auto. Se le cayó, seguro que le sobra. Empiezo a inventar. Por algo lo lleva en el bolsillo. Claro, descuidado, se lo merece. ¿De dónde lo habrá sacado? Yo lo estoy redimiendo. Son todas evasiones del hecho puntual. La responsabilidad. De la responsabilidad de decir, hacerlo correcto. De hacerlo correcto. Ahora, lo alcanzo, se lo devuelvo. Cuando se lo devuelvo, ¿cómo lo siento? Como un absurdo total. Es decir, podría haber alcanzado un montón de cosas que he imaginado que me pueden hacer feliz, sin embargo, estrangulo todo eso por entregarlo, sin ningún premio. El tipo me dice, gracias, lo guarda y se va. Tampoco me da nada. Digo, ¿estuvo bien lo que hizo? Y sí. Parece absurdo en un momento, pero claro, con el tiempo, a posteriori uno dice, menos mal que lo hice. Cuando ya todo el burbujeo del deseo se cayó, se tranquilizó, uno dice, menos mal que lo hice. Insisto, es a posteriori. Ese sentido, no el de devolver la plata, sino el sentido pleno de la vida humana, es el sobre el cual se decepciona porque lo asocia a la rosa que no ha visto. O sea, lo asocia a elementos que le parecen absurdos, vanidosos, caprichosos o mentirosos. Y que le genera aparte un estado emocional bastante deplorable en cuanto a que se pone triste, se angustia. Claro. Dice, esta rosa no era lo que yo creía al final. Exactamente, claro. Nunca lo voy a lograr. Es decir, claro. Entonces, decepcionado por eso es que empieza su viaje. Ahora, lo que él va verificando en su viaje es justamente todo lo que él era. Claro. Incluso cuando él esté, de hecho, por encima de los asteroides, él iba a ser un caso más. Claro. Un caso más. ¿Por qué? Y bueno, iba a ver a su rosa de una forma que no había que verla. O sea, era una forma más de negación del sentido. Muy, muy cool, muy linda, ¿no es cierto? Pero forma, en fin, de negación. Hace todo ese viaje tratando de encontrar ese sentido y solo cuando alcanza la Tierra y se aleja completamente, allí entonces descubre que el sentido ya estaba. Claro.
Por eso él termina queriendo volver a la rosa. O sea, parece una cosa de loco. Así, pero si justamente la dejaste porque no representaba esto que vos esperabas, pero después decís que sí, ¿qué es lo que cambió? No cambió la rosa. Él la vio. Que es el punto de quiebre cuando, me parece, él Claro. llega a la Tierra, se encuentra con... Bueno, ahí también hay algo simpático cuando se cruza con una flor en el camino que le dice busco a los hombres. Claro. Hay un par de hombres, creo, dice. Claro, creo que hay 6 en total. Sí. Son nómades, ¿viste? Era una flor enterrada. Sí. Pero digamos, creo que es el punto plantada. más bajo de su estado de ánimo y de su esencia como hombre, de sentirse decepcionado absolutamente, claro. Cuando se da cuenta de que hay otras rosas. Claro. Se encuentra con el jardín de rosas. Claro. Se encuentra con ese jardín de rosas, son muchas. Su rosa le había dicho que era una sola, porque este es el tema, el sentido no puede ser múltiple, tiene que haber un solo sentido. Claro. No es un supermercado, no es un buffet froid de sentidos, ¿viste? Hay uno solo, te guste o no te guste. Pues la naturaleza humana es una, a eso voy, ¿no? En esta época y en cualquier época. Con lo cual, cuando ve que hay muchas, dice, bueno, si hay muchos sentidos, entonces mi rosa yo la entendí. Es decir, a él le parece que la ve. Claro. Sí, la juzgó correctamente. La juzgó correctamente sí. Y por eso se fue. Porque es igual a todas las rosas. Bueno, ese punto de quiebre que bien dices es donde él se encuentra con el zorro. Es que es re interesante el tema, cómo el amigo puede justamente hacerte ver algo que vos no podías ver. O sea, no había forma de verlo, ¿no? Porque le introduce esta idea de que las cosas no se agotan en lo que él está viendo, sino que las cosas dicen algo más de lo que él acaba de ver. Por eso quiere ser mi amigo, sé mi amigo, domestícame, ¿no? Esa expresión, domestícame, que yo me acuerdo una vez que hablé sobre el tema, con total impunidad, como hago siempre, en un colegio, una profesora se puso muy nerviosa y me dice, ¿cómo esto de domesticar? A los chicos no los domesticamos. Bueno, está bien. Yo no le iba a decir, usted está hablando como un adulto, entiéndalo como un niño, es decir, entienda que la domesticación significa hacerlo al modo de la casa, es domus, ¿no es cierto? Casa. En ese caso no es simplemente que hago que el gato, ¿no es cierto?, coma acá y haga sus necesidades allá, sino lo que estoy haciendo es que él pueda transitar la casa y vivir la casa. Y claro, vivir la casa es llegar a ser un hombre, un ser humano, que ese es el sentido de hogar, digamos, ¿no? Tener hábitos en los cuales los cuales nos dignifican como hombre y podamos crecer como tales, ¿no? Esta idea de domesticar, de dignificar, el zorro es el que la ha entendido, el principito no la ha entendido. Y por eso el principito dice, ¿para qué me serviría que seamos amigos? Y el zorro le dice, para mí el trigo no sirve para nada, porque yo no como trigo, sin embargo, me recordará a tus cabellos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una cuestión así puramente de peluquería extraña. No. Es que de repente cosas que están fuera del mundo cobran sentido por este nuevo sentido. O sea, de repente, lo que eran piezas, como cuando uno arma un puzzle, ¿no es cierto? Piezas sin sentido, de repente en el todo se integran. Y se integran porque gracias a un todo que lo precede. Ese todo que es el puzzle armado, ese todo que es el sentido de la existencia humana, no deja fuera cosas. Entonces, de repente esto que yo no lo puedo consumir, es decir, no lo puedo comer, no lo puedo poseer, se torna una cuestión simbólica, contemplativa, que me remite, ¿me entiendes?, a eso. Es un lindo signo también de cómo cuando existe este sentido final y último, todo, absolutamente todo se integra. Claro. Y no hay nada que te puede parecer soso, sin gusto, aburrido. Nada, no, es ajeno. Hasta la tarta de acelga. Es decir, todo se reintegra, claro. Hay piezas más complicadas de encajar, pero... Por supuesto. Pero entran todas. Sí, es difícil, es una pieza complicada. ¿Sí? Creo que está dejada para los Viernes Santos, pero está todo bien, digamos, no hay problema. Creo que también a eso apunta el zorro cuando le dice, solo se puede conocer lo que se ha domesticado. Claro, justamente. ¿No? Como una especie de... El verdadero conocimiento, no como lo cuantitativo, lo que me entra en la calculadora, lo que puedo analizar en partes y hacerle un no sé qué, sino verdaderamente lo que se vincula, se relaciona conmigo y también me da... Y se integra en ese todo, ese es el tema. Claro. Porque esto es una cuestión que en filosofía los profesores siempre repetimos, y la filosofía siempre ha repetido, que es que el todo es anterior a la parte. Cualquiera que me escucha decir esto dice, no, justamente es al revés, te compras un Lego, ¿no? Y otra marca. Eso no creo que se enteren. No se van a enterar, bien.
Y eso, vos tenés las partes y el todo aparece después. No, es que está armado desde el todo. Las partes aparecen por el todo, porque el tipo pensó el todo y el todo lo desintegró en partes y vos haces el proceso de integración. El todo siempre es anterior. Ahora, si vos no tuvieras todo, el todo desde entrada, que es el sentido, esto que estamos hablando, las partes pierden sentido. Claro. O sea, no sabes cómo. Te quedas con una parte. Claro, haces de una parte haces el todo. Por ejemplo. Que es lo que le pasó a todos estos hombres de los asteroides, digamos. Exactamente. ¿Está mal el placer en la vida humana? No, está bien. Está mal el placer solo y sí está mal. La vanidad sí está mal, pero digo, el reconocimiento de los otros está mal y no, hay que hacerlo. Justamente hoy día, ¿no es cierto? Lo que queremos promover es eso, el reconocimiento de los héroes. Bueno, justamente tiene que estar. Ahora, al grado de que eso signifique para vos vanidad, no, claro. ¿Tiene que darse el estudio? Sí. Ahora, ese estudio tiene que estar en contacto con las cosas, no puede estar. El geógrafo que. El escritor de papers. Claro, exactamente, que no entra en contacto con la realidad, sino con lo que dicen. La bibliografía secundaria, terciaria, que ya lo recontra sabemos. Es decir, todo eso no está mal, salvo que haya perdido el quicio. Cuando aparece el sentido, todo se integra. Y entonces alcanza la proporción que le toca adecuadamente en relación al todo. Y para encontrar ese sentido, digo, porque esto nos interpela a todos, ¿no? Digamos, todos estamos así con el rompecabezas desarmado, y bueno, hay que encajar la vida, el trabajo, el estudio, los placeres, todas las cosas. Y digamos, para encontrar el sentido, ese todo que lo precede, hay que tener mirada de niño. Claro, porque, y te agradezco la observación, esa mirada de niño lo que hace es justamente lo opuesto al adulto, es decir, no es que yo voy a armar, yo soy el principio del armado. Existe un plan que me precede y que es maravilloso y que yo no entiendo del todo, pero confiando en ese plan, en este caso confiando en ese sentido, en la medida que yo vaya, este sentido, a ver, no seamos tan misteriosos, hay toda una tradición filosófica que lo ha desarrollado, una tradición literaria que lo ha desarrollado, es decir, no basta leer, voy a decir, Homero, ¿no es cierto?, la Ilíada, para ver que hay cosas que están mal, o sea que Agamenón cuando se enoja con Aquiles y le quita a Briseida, está mal eso, y a eso trae toda la catástrofe que sigue. Por otro lado, Homero contando la historia de Odiseo, Ulises saliendo de Ítaca y volviendo, es bastante parecido. Exactamente. La idea del viaje claro, igual que el Principito. Que es la idea del Principito, que es la idea de que aparece en los evangelios de el hijo pródigo. O sea, es siempre esa historia, porque es la historia nuestra. Claro, somos nosotros. Somos nosotros. Es la historia de alguien que tiene las piezas de Lego, lo voy a decir de vuelta, y le parece que tiene que armarlo de esta manera, muy original y muy cool, suya, y hace una porquería. Entonces malogra todas las partes. Entonces hasta que dice, no, debe haber un sentido. Claro. Pero qué bueno, esa experiencia que es tan familiar de que uno hace y salió feo. Sí. Y che, la verdad que no estoy conforme con esto. Y no. Qué importante eso, ¿no? Claro. La importancia, decís vos, de fracasar también un poco y verte en las últimas. Y experimentarlo, sí. La experiencia de la carencia. Bueno, ahí vamos. Es decir, está todo bien el fracaso, pero eso supone una actitud inicial que vos estás suponiendo que está muy bien, que es la humildad. Es decir, es la actitud del niño. Claro. El chico entiende que ese sentido es más grande que él. El otro entiende que administra el sentido. Es muy distinto. En todo caso, él inventa un sentido que le quepa, que le sirva para transitar esta vida sin tanta melancolía y el absurdo de la existencia. Exactamente, evasión. Ahora, si eso falla, bueno, el tipo dice, fallé yo porque no lo armé bien. Claro. El niño dice, si eso falla es porque yo no estoy atinando con un sentido que me precede. Es muy distinta la forma, ¿no? Es el chiquito que dice, papá, ¿me ayudas a armar esto? Es decir, esa apertura supone humildad, que también es una actitud humana básica, ¿no? De pedir disculpas cuando se comete el error, de asumir la culpa cuando se comete un error, en la gravedad que sea. Todos podemos equivocarnos. Ahora, el tema es reacomodarnos, es decir, bueno, quise armar, ¿no es cierto?, un tanque cuando me dieron los Legos para armar una nave espacial y bueno, salió una porquería, ¿no? Una mugre inmunda, me sobraron 20 piezas, ¿no? Es decir, no me da, ¿no? Bueno, el problema soy yo, tengo que dejarme guiar por el planito. Bueno, esto es el sentido de la existencia, ¿no? Cuestiones que están bien, que son buenas para los hombres, cuestiones que son malas para los hombres, ¿no? Me refiero siempre al género humano, ¿no? Cuestiones que son particularmente malas para el varón, particularmente malas para la mujer. Claro. Por ejemplo, descripciones del amor despechado
muy bien hechas. Episodio 4 de la Eneida, el amor de Dido por Eneas. O sea, una cosa que yo les digo a mis estudiantes, que por supuesto me miran diciendo, este tipo está re loco, este señor, o sea, está muy bien. Digo, si quieren tener alguna posibilidad de, porque es una palabra que hoy no se puede usar, conquistar chicas, es decir, enamorar chicas, lean el libro 4 de la Eneida. Está todo ahí. Entiendan el corazón de una mujer, pues si no lo entienden, ¿qué van a hacer? Le van a mandar un mensajito. ¿Cómo andás? Sí. O sea, las mujeres son mujeres siempre. Es decir, claro. Okay. Y si quieren saber cómo un hombre puede, no sé, equivocarse y traicionar, o un hombre usar la inteligencia para el mal, lean el episodio 2 de la Eneida. Ahí está toda la descripción de Sinón, cómo engaña a los troyanos, con la estupidez y la vanidad de los troyanos. Léanlo, aprovéchenlo. ¿Ah? La eternidad de los clásicos, eso, por otro lado. Claro, pero uno los lee como, claro, qué lindo, como si fueran piezas de museo. Claro, acá y ahora. No, están acá. Claro. A ver, el corazón de Eneas está acá, ¿sí? Y el corazón de Aquiles está acá, y el de Agamenón también está acá. Claro. O sea, acá está el corazón de Antígona también, y está el corazón de Creonte. O sea, está el tipo que se cree por encima de los dioses, y está la mujer piadosa que dice, no, ¿cómo no voy a enterrar a mi hermano si es un mandato de los dioses, no de los hombres? ¿Me entiendes? Sí. Pero eso es hacerse cargo. Uh-huh. Eso es redescubrir el sentido. Que es lo que, por otro lado, cambia todo ahí en el Principito, de ahí en adelante, que se vuelve a encontrar con el mismo Jardín de Rosas. Parece otro personaje. Es otro personaje. Porque cuando lo entiende el valor del amigo, entiende el valor del dolor y de la muerte en función del retorno, que forma parte. O sea, no es una cosa ajena y extraña la muerte a la recuperación del sentido. Forma parte de... ¿Vieron? No tengo que sacar de la vida a la muerte porque me sobra. También está incorporada. Claro. Y entonces él va y habla con las rosas y no sois en nada durísima. Nadie puede morir por vosotras. La recuperación de la muerte en el sentido. Nadie puede morir por vosotros. La muerte, que es un tema, como hablábamos la otra vez, un tema perdido, ¿no? En la sociedad de hoy no se habla. Sí, ¿no? Se vive como si fuéramos a vivir para siempre o algo parecido, porque hay como una... Volvemos a repetir la gran palabra evasión, de tocar un tema tan trágico como puede ser si no hay sentido. Exacto. De decir, bueno, millones de años antes de mí, yo voy a vivir 80 años como mucho, y después millones de años después de mí, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Y fíjate que el Principito, que es el que estamos poniendo como modelo acá, iluminador, solamente la menciona cuando encuentra el sentido. Claro. Antes tampoco hablaba de la muerte. Claro. No. Cuando habló con todos estos personajes, los asteroides, no se menciona la muerte. Como nosotros vamos por la calle y no hablamos con nadie de la muerte, nos hacemos los sonsos y seguimos. Solamente cuando encontrás el sentido decís, bueno, ahora sí hay algo que hablar. Forma parte. Claro, estoy dispuesto a morir por algo ahora recién. Claro. Incluso la serpiente, que lo recibe, incluso siendo lo malo, forma parte, perdón, esto yo sé que metafísicamente hay que charlarlo un rato, pero digo, ese mal forma parte del bien. Es decir, no puede evadir el hecho de que está integrado en el orden. Claro. Incluso eso, que a priori diríamos es malo. Sí. Pero forma parte de... Por eso digo, el sentido de la vida humana es algo que dignifica, planifica, da felicidad, uno encuentra el lugar de las piezas, se conoce mejor, es inteligente, porque uno se conoce... A ver, esto que decía yo recién, uno se conoce en el corazón de Eneas, uno se conoce en el corazón de Aquiles, uno se conoce en el corazón de Creonte, uno se conoce en el corazón del Quijote, ¿me entienden? Es decir, esa sabiduría que está allí adelante de todo, no es leer la metafísica de Aristóteles, que probablemente sea para pocos, pero sí es leer la Ética Nicomaquea, que también está allí. ¿Me entiendes? Sí, todo ese saber hay que capitalizarlo. Y eso, tener esa información, sea por el esfuerzo propio, sea por la apertura a la recepción. Capaz que... Y acá me tiro un lance, y si pifio, ustedes me matan ahí nomás. Pero en esto de valerse de todas esas cosas que tenemos a disposición para conocernos nosotros mismos, quizás... me sale decir el ABC de esa actitud sería entrar en el Principito, porque es el conocer mi principio de esa búsqueda de sentido. Lo que pasa es que hay que entrar a otra edad. Claro. Es decir, hay que entrar primero de la mano de alguien que pueda abrirlo. Segundo, que esa apertura no sea una explicación teórica, ¿no es cierto?, sino que sea justamente una lectura acompañada con preguntas, esto que llamamos el método socrático, me parece que es un texto ideal para eso.
Y sí, ahí uno va descubriendo. A ver, son símbolos muy patentes. Una vez que uno tiene la clave de acceso, empieza a descubrir. Y te parece por otro lado que estaba bastante claro, pero después de que lo viste. Después que lo viste. Por eso era muy joven para entenderlo. Claro, era muy joven para entenderlo. Era muy joven para entenderlo, claro. Pero eso viene después. Por eso también al principito, una vez que descubre el sentido de la rosa, que es su sentido último y por qué es esa rosa y no el jardín de rosas, inmediatamente piensa en volver. Ajá, y rápido. Claro. Porque dice, bueno, descubro el sentido, ya está, ya lo vi, es esto, es por esto que vivo. Claro, y exactamente. Creo que acelera rápidamente, como que los acontecimientos se aceleran. Sí, se precipitan. Rápidamente quiere volver con la rosa. Ahí la ve a la rosa. Y esto es llamativo. Justamente cuando no la tiene adelante, la ve. ¿Y por qué tiene que ser así? Y bueno, qué sé yo, porque somos muy jóvenes. O sea, incluso yo, que no lo soy, pero es cierto, o sea, la inteligencia humana no es una cuestión, no es como la angélica que ve en un paso, o sea, lo nuestro es un proceso, ¿no? Es ir viendo y se va reconfigurando las visiones, ¿no es cierto? Y que bien encaja esto que decís, que ahí la ve a la rosa cuando no la tiene enfrente, con lo que le dice el zorro. Claro. Solo se ve con el corazón. Claro. Frase que, digamos, hemos visto en miles de agendas, usada en un sentido pésimo. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase que uno... íbamos a decir, no, gracias. No nos quedó otra. Claro, que dice, ay, qué bonita. Y bueno, pero es que tiene un sentido metafísico eso. Inevitablemente es la historia de su rosa, que él la tenía adelante y no la vio. O sea, lo invisible es real, es más real, pero el problema no está en la cosa invisible, sino en mis ojos. No tengo los ojos preparados para verla. Era muy joven para verla, ¿no? Y esa preparación es toda la vida humana. En eso consiste la vida humana, en ir generando esa aptitud para ver ese sentido. Che, Hugo, ¿sabes lo que pienso? Sí. Que también me quedaba con esto recién, que lo trajiste un poco vos, cuando veníamos hablando en el auto, que decías, ¿por qué tenemos que pasar por el sufrimiento, por la experiencia del fracaso, que también mencionaste recién, antes de encontrar el sentido? Porque hay que alejarse de la rosa para volver a ella. Sí, claro. Y digo, no sé si porque ya estoy en esa película y la he visto muchas veces, pero no sé, las mejores experiencias, los mejores cuentos, las mejores historias son las de Argentina ganando por penales a Francia, habiendo ido ganando, después te lo empatan tiempo extra y después en el tiempo extra también te vuelven a meter otro gol y vos decís, ejemplo pavo, ¿no? Pero me hubiera quedado con un 2-0, fin de la historia, claro. Messi levantando la copa, o la épica de esa historia que involucra el fracaso, la caída, que venga Mbappé, se ilumine 10 minutos, se clave 2 goles. Claro. Y hoy, con el diario del lunes, te digo, creo que prefiero esta historia. Sí, totalmente. Y esta también me parece que es un tema muy bíblico, ¿no? La necesidad de una redención, de justo ahora que nos vamos hacia la Pascua de a poco. Pero es esto de que Cristo, ¿por qué Adán tuvo que hacer eso? ¿Por qué Cristo se tuvo que encarnar? ¿No hubiera sido más fácil? Sí, está bien, pero mirá la historia. Sí. ¿No es una historia mucho mejor? Sí, hay un patrón en todas las historias, digamos, que se va repitiendo, que son las mejores. Esas, las que tienen una ida y una vuelta, con todos los cambios que hay en una ida y una vuelta, como Bilbo también, me haces acordar. Me quedo con él, o sea, como consuelo, capaz con consuelo de tonto, pero termina así. Son las historias por las que vale la pena vivir también, y por algo se dan de ese modo, que tiene que haber un fracaso, que tiene que haber una caída. Sí, algunos dicen, claro, es la épica y entonces piensa en Homero como si fuera una obra literaria que no relatara historias, sino que fuera una invención y demás, y se asocia a épica, ¿no es cierto?, estas cuestiones heroicas que es las que estamos hablando. Ahora, ¿por qué tendrían que ser esas cuestiones heroicas tan atractivas, como dices, y preferirlas, ¿no es cierto? Bueno, básicamente porque en el inicio de este género humano hay un misterio muy grande, y es que ese género humano no iba a pasar por ahí. O sea, ese género humano, al menos en los relatos originarios, por el Génesis es claro, pero digo, esto se repite sistemáticamente en los mitos, claro, y también los mitos griegos, ¿no es cierto? Ese estado originario de estar mejor que, ¿no? El mito de Prometeo. Es Prometeo y Epimeteo, claro. Los dos hermanos, ¿no es cierto? Que en fin, están en un estado originario donde aparecen los hombres les da la inteligencia, ¿no es cierto? Y todo va muy bien, pero hay una falta, hay una ruptura ahí que la produce Prometeo,
Y entonces los dioses se vengan. Bueno, son dioses bastante malos los griegos. Un buen castigo. Un flor de castigo, ¿no? Que es espantoso. Yo siempre lo cuento a mis estudiantes, terminan todos con los ojos así. Que es que, bueno, los dioses mandan a Pandora, ¿no es cierto? Llena de dones. Claro, pero Pandora quiere decir la que tiene todos los dones, porque era despampanante la joven, ¿no? Ahora, ella viene con una cajita que se la trae de regalo, inocente, y en vez de enfrentarse a Prometeo, que Prometeo quiere decir el que piensa antes de obrar, se enfrenta a Epimeteo, que significa el que obra antes de pensar. Y Epimeteo la ve, queda deslumbrado, cuando le pasa la caja el tipo abre, ¿cierto? Abre y salieron todos los males. Y dice el mito que en el fondo quedó Esperanza, y cuando Esperanza iba a salir, Pandora bajó la tapa. O sea, ni siquiera nos cabe eso. Ni eso. En el fondo es espantoso el mito, ¿no? Realmente espantoso. Como para leerlo un domingo a la tarde. Claro, sin luz, en un libro. Claro, si te cortaron tu internet, la luz, te quedaste sin batería, ¿sí? Sí. Vamos a leer el mito de Prometeo. En el fondo, esta situación de un mal originario reconfigura la necesidad de lo heroico. Es decir, puesto que se ha dado un mal muy grande, ahora nos es natural vencer ese mal, ¿sí? Para poder alcanzarlo. No es simplemente el estado. Sí, ¿me entendés? Estoy de acuerdo, pero incluso dentro de eso hay lecturas que dicen, bueno, pongo el caso arquetípico que se me ocurre, que es esto del pecado original, la redención cristiana, el papel de Cristo y qué sé yo. Es Felix culpa, como dice San Agustín, claro, es la culpa feliz. Pero, sí, perdón, pero digo, casi que pareciera que no es que Cristo viene porque Adán hizo esta cosa del pecado original, etcétera, etcétera. Pareciera que Adán existió y cometió eso porque Cristo tenía que venir. O sea, el centro, el foco, el fin, siempre como que pareciera que lo malo, lo terrorífico, o la caída, parece ser cierta figura o cierto tipo, digamos, de lo que es en realidad, digamos. Por lo menos en esta historia de la redención cristiana, pienso. Santo Tomás, perdón, claro, no, es que yo te puedo responder lo que recuerdo de Tomás de Aquino, que él dice, no hubiera sido mejor esta situación distinta, qué sé yo, porque cuando habla de la encarnación dice, podría habernos redimido en un paso, no hubiera hecho falta ni la encarnación, o encarnándose ya va a redimirnos, no hacía falta todo esto. Pero la respuesta de Tomás, y me parece muy sabia, es, esto es lo que pasó. Ahora, si esto es lo que pasó, fue lo mejor que Dios, o sea, que lo mejor posible, porque lo estaba administrando Dios completamente. Luego, esa situación de la muerte de nuestro Señor y demás era lo mejor. No hacía falta que muriera estrictamente hablando, sin embargo, fue lo mejor. Bueno, yo creo que esa cuestión de hecho, es decir, de hecho ya el mal originario y demás, claro. Esa cuestión de hecho, supuesto ese hecho, lo mejor es esto otro. Claro. ¿No? Por eso digo, ¿por qué nos atrae tanto la heroicidad en este mundo? Porque es la historia de vuelta del tipo que percibe su miseria y desde su miseria encuentra fuerzas en ese principio para poder retornar. El hijo pródigo se acordó de la casa de su padre. El recuerdo de la casa de su padre es lo que lo atrae. No son solo las algarrobas inmundas que le quiere robar a los chanchos, es aquello. Claro. Entonces allá estaba mejor. Con que sea sirviente en la casa de mi padre, ahí se ubica el tipo. Es decir, encuentra el lugar que le corresponde en ese todo. Sí, se referencia al sentido, en definitiva. De vuelta se referencia. Va de poco. Hizo el camino de salida, ¿no es cierto? Ahora, cuando está retornando, de lejos el padre lo ve, sale a su encuentro. Él le dice, lo único que quisiera es trabajar para el otro. Dice, no, si vos, porque el otro entiende, el sentido sí entiende mi dignidad. Yo no la entiendo. Yo no la entiendo y la perdí. ¿Sí? Y yo no la entiendo incluso cuando retorno. Lo que decías de que la rosa nunca cambió. Nunca cambió. Pero la rosa me va a poner en el lugar que me corresponde. Claro. Me va a ubicar en ese lugar. ¿No? Bueno, eso me parece muy, muy importante. Por eso la heroicidad en este estado de situación forma parte, ¿sí? Y por eso lo preferimos. Por eso, vemos cómo Eneas tiene que llegar a establecerse en las costas de Italia. Y bueno, en ese proceso, es un proceso largo, es una especie de odisea, ¿no? Claro. En la cual va sufriendo. Entre las cosas que sufre son cosas súper recontralícitas. Se encuentra con Dido, una mujer viuda, ¿sí? Él es viudo también. Metámosle para adelante. Claro, ¿qué problema hay? Ningún problema. Aparte es reina de Cartago, está todo ok. Estamos en regla por todos lados. Y ahora, en medio de eso, los dioses le dicen, no, pero te hemos dicho que vos tenés que ir hasta allá.
Y él tiene que empezar a dejar cosas que son naturales y buenas por un bien que no existe. Lo que siempre decimos, agárrate del pincel que te saco la escalera. Es decir, ¿viste? Claro. Y bueno, y él lo hace, ¿no? Entonces por eso yo creo que la heroicidad se integra. Está bueno eso que pones como base, que es lo que está dado, digamos. Exactamente. El mundo está así. Exacto. Está... Eso es realismo. Y nosotros estamos así. Sí, exacto. Y eso, por un lado, nos lleva a que nos atraigan estas historias. Claro. Y por otro lado, también aparece otra faceta de esta realidad que está en el Principito, que es la nostalgia, ¿no? Claro. A esto que está dado, este desorden, aparece la nostalgia ahí como una cuestión fuerte. Exactamente. Nostalgia es dolor por el recuerdo, ¿no? Uno podría decir, pero ¿cómo recordar cosas que no existen? Bueno, es de alguna manera esa intuición, aunque sea oscura, de ese sentido, ¿no? A ver, nadie en su existencia toma un gato y lo destripa diciendo, caramba, qué cosa interesante, ¿no es cierto? Fíjate cómo saltan los pedazos de gato. O sea, hay algo que internamente nos... Sí. Hay un algo anterior que no sabes de dónde viene. Pero, claro, sí, y que genera una cierta culpa o al menos un dolor o al menos la percepción, claro, de que estoy rompiendo un orden que me precede y que no tengo derecho a romperlo, ¿no? Más allá que no me gusten los gatos. Pero esto es muy importante. Ahí se da ese dolor por el recuerdo usado en este sentido muy amplio, ¿no? Es decir, es la representación, la vuelta a estar presente de ese sentido, oscuramente por supuesto, y que yo a veces lo descubro en el dolor, en las crisis, digamos, ¿no? ¿Y qué elemento tiene esta nostalgia? Porque te cuento lo que nos pasó mientras leíamos el libro. Sí. Cuando llegamos a esa parte, yo como un boludo interpreté cualquier cosa. ¿Viste cuando se te cruza el orden de las palabras? Leí otra cosa y entendí que el Principito, cuando estaba triste... Sí. Cuando veía atardeceres. Claro, cuando veía atardeceres, sí. que dice quiero estar en este planeta porque se ve 1443 veces el atardecer, se ponía triste. Yo lo leí así, pero porque de nuevo me precedía mi forma de vivir los atardeceres y la nostalgia, que es eso, que es, si bien lo necesito y me gozo en ese momento, verdaderamente después en parte me pone triste. Y vino el Juan y me dice, no dice eso. Dice que... Digamos, es un remedio el atardecer. Cuando está triste. Cuando estoy triste voy y miro los atardeceres. Exactamente. Pero me parece que las dos experiencias... Claro, porque si no estuviera el atardecer, la tristeza caería en haría una picada terrible porque no hay una promesa que te justifique el tolerar la tristeza mientras tanto. La tristeza es este dolor consciente, ¿no es cierto?, por un bien que debería estar, pero no está. Es la típica que saliste de iba a decir el nombre de una heladería, no lo voy a decir. Salió una heladería muy pomposa e importante, ¿no es cierto?, con tu glorioso helado de 20.000 pesos y no viste un escalón y se te cae, ¿no? Es decir, te pones triste porque el bien debería estar, pero no está, ¿no? Lo ves flotar en la sequía que esa vez tenía agua, ¿no? Justo esa vez, la única vez que pasa agua al año, justo fue cuando vos saliste con el helado y se te cayó. Bueno, en esa situación se da la tristeza, es decir, la ausencia de un bien que debería haber estado. Hay un bien muy grande que debería estar en nosotros y que no está. O que al menos está, pero no está como nosotros habitualmente percibimos los bienes, como el helado, la pizza, ¿no es cierto? O el billete de $325.000. Es decir, para esos bienes sí tenemos percepción, tenemos ojos, pero para otros bienes no los tenemos. Sin embargo, no viéndolos, experimentamos la ausencia. ¿Y por qué la experimentás? ¿Por qué siempre está vinculado a algo que te gusta, a la belleza, digámoslo así? Está vinculado, a la experiencia a ciertas, por ejemplo, a la experiencia estética, pero está vinculado a muchas cosas. Está vinculado al amor, por ejemplo. O sea, el verdadero amor. El verdadero amor implica la resignación muy fuerte de parte de uno por el bien del otro. De los padres para con los hijos, del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo. Es decir, esa resignación de unos bienes lícitos, ¿sí? Como, bueno, yo tengo mi vida, ¿viste? No me embromes. Es decir, resignación a bienes lícitos por otros bienes superiores. El caso del amor, el caso de la belleza, ¿sí?, que mencionaste recién. El caso del dolor. Son situaciones muy dolorosas. Es en esos puntos donde esto reaparece. O sea, y entonces, ¿el dolor para qué? La resignación, ¿para qué? La resignación, o sea, cuando yo amo a una persona y resigno mi propio ser por el otro, ¿para qué? ¿No? Y la belleza como la intuición de que hay un algo más. Y que ese algo más se posee no
materialmente. ¿Qué es lo que a mí me pone mal del atardecer? En definitiva, es esa experiencia angustiante de que el sol va cayendo y dura 7 minutos. Claro, pero yo siento, frénenlo por favor. Es mirada adulto. Es mirada adulto, totalmente. Claro, es mirada adulto. A veces intento superarlo. No, pero ahí está de vuelta. Cuando todos, porque creo que es la experiencia de todos, logremos gozar sin ese temor a perderlo, es porque habremos entendido que yo no puedo administrar ese atardecer. Y eso es muy bueno. Porque si está presente ese atardecer es porque alguien que hace todos los atardeceres de toda la vida, de todo el género humano, está preocupado de eso que siga pasando, para decir estoy atrás. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo entender que esa perentoriedad habla de un majestuoso ser que está atrás y a su vez es un anzuelo para que yo muerda y me acuerde de aquello. ¿Ah? Porque está ese atardecer, pero está mi esposa al lado y están mis hijos y está, ¿me entiendes? Es decir, hay mucho bien que me rodea que no estoy viendo como la rosa. Y que esos bienes son los que yo puedo llegar a alcanzar en el estado de visión que estoy. O sea, que los bienes que puedo ver. Pero todos esos bienes me hablan me dicen, soy un bien, no soy el bien. Soy un bien, no soy el bien. Porque podría parecer eso, adorar al sol, ¿no es cierto? A los atardeceres o a la esposa o a los hijos. No es el caso. Yo creo que en el fondo esa nostalgia y esa tristeza que comentas es una tristeza que necesita ir toda la purgación de la aceptación de lo otro. El gordo Chesterton, perdón, era gordo, era gordo y si lo que uno quiere hacer es abrazar a ese gordo porque, ha dicho tantas cosas maravillosas. Él dice, empecé a sospechar en ortodoxia, ¿no? Yo era ateo, escéptico, pero de repente, cuando vi el orden del universo y demás, empecé a pensar que había un ordenador. Pero el paso siguiente, que fue el más conmovedor para mí, fue cuando descubrí que ese ordenador quería que el orden fuera así. Es decir, que había una voluntad positiva sobre ese orden. O sea, no era simplemente una inteligencia ordenadora onda Aristóteles. Dios de Spinoza. Claro, exactamente. Sino que esa personal. Claro, todo eso lo hacía para mí. Dice, y eso fue la experiencia de un amor enorme. Dice, y wow, ¿no? Entonces, el universo, por eso te digo, cambia la visión del universo. ¿Me entiendes? ¿A dónde está el anzuelo de esa experiencia? Porque la experiencia de reconocer algo bello o el orden está accesible, digamos, pero eso de que está para mí, es un don para mí. Bueno, ahí entramos en un plano muy misterioso, que es, por una parte, que se da porque el atardecer está delante de todos. Ahora, a vos te conmueve. Vos lo mirás y decís, churro. Es decir, o está el que se va justo antes del atardecer. Que claro, dice, no, que la ruta está complicada, nos vamos a... Que claro. hace frío, el viento. Sí, no me gusta. Pues sí, está bien, anda, solo mejor. Sí, ¿por qué pasa todo eso? Bueno, es que hay que tener ojos para ver la rosa. O sea, y ahí está la responsabilidad de irse cultivando, ¿no? O sea, al menos decir, no puede ser que yo no esté viendo este atardecer que estoy viendo. Perdón por la aparente contradicción. Pero, bueno, las otras veces le contaba, o sea, estar en un atardecer en las playas de Chile y fue apabullante, digamos, cómo se desarrolló. Y cuando finalmente cae el sol, había gente atrás nuestra, yo ni la habíamos visto, empezó a aplaudir. Pero digo, vos decís, es un tanto absurdo, pero digamos, es una reacción humana, una manifestación de un espectáculo al cual hemos asistido, ¿sí? Y que lo han visto. Sí. O sea, ahí se generó humanidad. Claro. ¿Me entendés? Es decir, ahí alguien conectó con otra cosa y eso fue fantástico. Y su reacción fue, podemos decir, tonta, de aplaudir, pero en realidad fue una cuestión humana que se dio, ¿no? Bueno, la verdad, bien. Yo por lo menos me satisfaciste todas las preguntas que se me habían ocurrido y más. Fantástico. No sé vos, Juan, si querés terminar con algo. No, el tema de la nostalgia, lo último que quería. Bueno. Ya te volveremos a invitar seguramente para otros temas. Bueno, yo encantado. No sé si todos van a estarlo, pero bueno. Nosotros sí, que es lo que somos lo que importa. Perfecto. Bueno, así que yo les agradezco a ustedes. Ha sido muy, muy agradable. Me he sentido muy a gusto estar con ustedes y bueno, y tratar de responder esto que, bueno, insisto, son pareceres que me parecen que están enmarcados en un pensamiento particular, un pensamiento tradicional, y que bueno, desde ahí han sido todas estas lecturas y estas interpretaciones. Yo me quedo con que son pareceres que me parece que son más que pareceres. Está bien, sí, pero... sí, por supuesto. O sea, o por lo menos a mí me sirve. Claro, a mí me respalda Aristóteles, claro. ¿Entendés? Me quedo tranquilo porque lo tengo a Platón atrás. El otro día había a un humorista que no lo voy a mencionar porque no es muy recomendable, pero que decía esto que es muy interesante. Decía que él
hace un humor medio polémico, ¿sí? Y que la gente constantemente le escribe insultándolo, diciéndole eso es un degenerado, qué sé yo. Y el tipo dice, es como que yo cuelgue un afiche en una plaza y doy clases de guitarra. Y que me llame alguien y me diga, yo no quiero clases de guitarra. A mí no me vas a dar. Si no es para vos, no es para vos. Pasá, sacá, cerrá el video y seguí de largo. Y esto sería parecido. Sí. Si esto no te parece que un filósofo está opinando del Principito, No cierra. lo mires. No lo mires. Así que bueno. Está muy bien. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.